Pues anoche comencé diciendo que la estrategia única del Señor Jesucristo para la expansión del reino de Dios hasta los fines de la tierra era el discipulado. Hay que clarificar desde el comienzo que podemos hablar del discipulado o de hacer discípulos de dos formas. Ciertamente, todo cristiano es discípulo de Cristo. Pero cuando el Señor dice en Mateo 28 que debemos de ir a toda la tierra, a todos los pueblos del mundo, haciendo discípulos, ¿y qué más? ¿Cuáles son los otros 3 puntos? La instrucción es una, ir hasta los fines de la tierra, haciendo discípulos de todas las naciones, ¿sí? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y después hay una promesa, si hacen esto. Sí, muy bien. Qué gusto tener bien hecho pastores y ancianos de esta iglesia. Este pueblo conoce muy bien la palabra de Dios, aunque la verdad es un versículo bastante conocido, pero después veremos algunos textos más esotéricos. Pues bueno, pero muy bien. Cuando él dijo eso, ¿de qué estaba hablando? Que nosotros tenemos siempre que ser discípulos de Cristo, tenemos que enseñar la doctrina que Él nos enseñó, tenemos que dar la bienvenida a miembros del pueblo de Dios a través del bautismo, pero ¿se han fijado que Él dice hacer discípulos y después bautizar? ¿Puede comenzar el discipulado cuando nosotros estamos haciendo discípulos antes del bautismo? ¿No fue así con Pedro? ¿Verdad? Que Pedro estaba siguiendo a Jesús, aprendiendo de Jesús, pero muchas veces en los mismos evangelios se entiende que Pedro no sabe de qué está hablando, y me encanta que los autores de los evangelios a veces nos dicen, bueno, pues es que ellos no sabían de qué estaban hablando, o ellos no entendían la enseñanza de Jesucristo hasta mucho después. Me gusta eso, que es muy humilde el tono de los evangelios. Entonces, la estrategia de Jesús para que el evangelio alcance hasta los fines de la tierra es precisamente el discipulado. En nuestras iglesias tenemos muchas cosas muy bonitas, muchos programas, pero lo que hoy vamos a ver, y mañana también, es qué es el discipulado y cómo nosotros podemos hacer discípulos. ¿Cómo nosotros podemos hacer discípulos? Comenzamos con un problema, que es que la palabra discípulo no es una palabra que está en la Biblia, no es una palabra hebrea, la palabra hebrea es talmid, y la palabra griega es mathetes. Discípulo es una palabra latina, Y a veces hay un problema porque cuando pensamos en discípulos, pensamos en estudiantes. Y pensamos más o menos en esto, ¿verdad? Hay una persona que supuestamente sabe mucho y que va a compartir información con otras personas. Ellos van a aprender la información y sabrán manejar el tema. Pero realmente el discipulado en el primer siglo entre los judíos no era así. Tenemos una palabra en español que es mucho mejor que discípulo para entender el concepto del talmid o del mathetes, que es la palabra aprendiz. La palabra aprendiz. Entonces, si queremos hablar del aprendizaje, eso es bueno. Ahora, hermanos, ¿alguien me podrá decir la diferencia entre un discípulo y un aprendiz? ¿Qué es un aprendiz? ¿Alguien? Sí, de ahí viene la palabra aprender es una palabra latina, o sea que está tratando de coger a la información, y no solamente información, sino el aprendiz normalmente no está solamente aprendiendo información intelectual, sí, está tratando de aprender a hacer algo práctico, algo quizás manual. Entonces, por ejemplo, yo hace muchos años estaba en la universidad y yo tenía un amigo llamado Samuel y él me enseñó cómo cambiar los frenos de mi coche. Pero yo, ¿cómo lo aprendí? ¿Leyendo un manual? No. Hay 3 pasos con el aprendizaje. Primero es ver, observar cuidadosamente.
observar cuidadosamente cómo él lo hacía y a veces daba instrucciones. Es importante hacer esto antes de esto. Es importante, como todos saben, si has despedazado algo, no perder las partes, que es muy fácil de hacer. Y después hacerlo así. Cuidado, que una vez, hace muchos años, yo hice este error, pero no lo debes de hacer tú. Y lo observas. ¿Cuántas veces? Una vez, 2 veces. ¿Y cuál es el segundo paso? Te dice, bueno, ya has visto cómo lo hago yo, entonces hasta luego, buena suerte. No. ¿Cuál es el segundo paso? Sí, o sea, él dice, bueno, ahora tú hazlo, pero yo te voy a supervisar, yo voy a ver y te voy a corregir, te voy a guiar, ¿verdad? Entonces, él está viendo cómo tú lo haces y este proceso puede durar mucho tiempo. Ahora, con cambiar los frenos de un coche quizás no dura mucho tiempo, pero en muchas cosas, como la panadería, por ejemplo, me imagino que aprender todo ese mundo de panadería, del cual yo no conozco nada, me imagino que eso se tarda pues años, o para ser electricista, o para ser plomero, ¿se llama aquí? Sí. Fontanero, sí, es la palabra española, bueno, ibérica, de aquí. Entonces, para hacer eso se tarda años, ¿verdad? Pero ya llegas a un punto cuando el maestro dice, bueno, yo te he enseñado lo que puedo enseñarte. Ahora tú ve. Y a veces en la vida hay un certificado, una licencia que recibes para comprobar que has aprendido estas cosas. A veces no. Esto es el aprendizaje. De esto está hablando Jesús cuando habla del discipulado. Y cuando leemos la palabra discípulo en el Nuevo Testamento, esto es el pensamiento. Lo vemos de una forma muy clara en Lucas 10, cuando Jesús manda a los 70 o los 72. ¿Por qué? ¿Por qué es importante 72? Porque pues serían 6 discípulos de cada tribu, y también habían 72 ancianos que cenaron con Moisés. Entonces el número es importante. Entonces, Lucas 10. Y no lo vamos a leer todo, es un texto muy conocido, pero para que vean que lo que estoy describiendo es algo que tenemos aquí en la Biblia. Dice, después de estas cosas el Señor designó también a otros 70, algunas traducciones 70, 72 según el texto, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir, y les dijo, la mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos, por tanto rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, yo os envío como corderos en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Pues aquí entendemos que es una misión, Él los está mandando de una misión, pero de corto plazo. O sea, no una misión como después a todas las naciones. Él les está mandando una misión, pues que de algunos días a los pueblos y después para regresar. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Si hay allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Quedaos en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y más o menos lo que está describiendo aquí el Señor es su mismo estilo de lo que Él hacía, ¿verdad? Leemos mucho que Él entraba en casas, Él comía con la gente, hasta que algunas personas quejaron de esto, ¿verdad? Que este hombre siempre está comiendo y viviendo con la gente, y pues, ¿qué tipo de rabino es este Señor? Pero bueno, y después ellos van, y después ¿qué pasa? Porque ellos habían observado, ellos habían visto cómo Jesús predicaba, cómo sanaba, cómo sanaba a gente de enfermedades y hacía exorcismos. Sí, gracias, exorcismos. No es una palabra que solemos usar mucho. En la Edad Media cada iglesia tenía su exorcista, pero bueno, eso ya fue hace tiempo.
Bueno, como hacía exorcismos, entonces ellos habían observado durante mucho tiempo. Y él está diciendo, bueno, pues han visto cómo lo hago yo y ahora quiero que lo hagan ustedes. Y van y después regresan, versículo 17. Regresaron los 70 con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Os doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces aquí el maestro está escuchando sus noticias. ¿Qué les fue bien? ¿Qué les fue mal? Y aquí me imagino que solamente tenemos parte de una conversación que hubiera sido mucho más largo. Y Jesús dice, qué bien, tienen esa potestad. El mismo poder que yo tengo sobre los demonios lo tienen ustedes. Pero a la vez hay que regocijarse porque hay algo más importante, que es que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida, que vas a recibir vida eterna. Entonces aquí es decir, bueno, eso está bien, pero también hay que recordar esto. Entonces es la supervisión. Y finalmente, cuando llegamos a la Gran Comisión en Mateo 28, y por cierto, cada uno de los 4 evangelios y también Hechos tiene una versión diferente de esta comisión, pero la que más nos gusta es Mateo 28, ¿verdad? Y después en Mateo 28, Él manda a sus discípulos a todo el mundo, lo que llamamos en latín missio argentes. ¿Qué significa missio argentes o missio agentes? La misión a todos los gentes, todos los pueblos del mundo. Esto es muy importante para Jesús, que llegue el evangelio a cada pueblo, a cada grupo étnico, grupo cultural en todo el mundo, porque eso es el cumplimiento del pacto abrámico, ¿verdad? Porque Dios dice a Abraham, a través de ti y de tu descendencia bendeciré a todas las naciones del mundo. Y hoy en día aún hay pueblos aquí en España que no han sido alcanzados con el Evangelio. ¿Cuál es el grupo más grande aquí en España que no tiene una iglesia propia, con alabanza en su idioma, con una cultura cristiana de su pueblo? Los marroquíes. Hay uno que otro creyente aquí y allá. Yo trabajo con algunos de ellos, Sharon también. Pero en toda España, ¿cuántas iglesias tenemos de habla árabe? Pues hay 3, y las 3 son pequeñitas. Una en Barcelona, una en Málaga y una en Madrid. Y yo creo que entre las 3 iglesias, cada semana no habrá más de 40, 50 personas asistiendo. Entre las 3. O sea, aquí tenemos un pueblo que es no alcanzado, que es el pueblo marroquí. Hay otros también, hay otros pueblos, pero ese es el ejemplar más grande de aquí de España. Entonces vemos que esto de hacer discípulos lo hacía Jesús, y tenemos en Lucas 10 un ejemplo muy claro de cómo Él lo hacía. También quiero señalar que esto de tener discípulos no era nada nuevo, no es algo novedoso con Jesús. ¿Cuáles son algunos ejemplos de discípulos que tenemos del Antiguo Testamento? Hay 2 ejemplos muy claves y muy, bueno, para mí conocidos, pero llevo tiempo con él. Moisés y Eliseo. Bueno, ya tenemos los 2, ¿verdad? Moisés y Josué, Elías y Eliseo. Entonces Jesús, con tener discípulos, no estaba haciendo nada raro, era una forma normal para el rabino, el maestro religioso de aquellos días, enseñar cómo vivir, otra vez, no solamente doctrina, pero cómo vivir la vida a los discípulos. Me encanta, hay un versículo, esto sí es desconocido, si alguien lo conoce y tengo billetes de 50, le doy 50. Pero alguien podría leer Éxodo 33, 11, por favor. Si alguien lo sabe de memoria, que lo diga. No pasa nada. Yo tampoco me la sé de memoria. Yo tuve que buscarla. Éxodo 33, 11.
como decía mi pastor en Puebla, México, con voz de profeta, o voz de profetisa, no sé quién lo vaya a leer. Y hablará Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y él volvía al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba del medio del tabernáculo. Qué bien, qué interesante. ¿Qué aprendemos aquí del discipulado? Pues normalmente diríamos, pues nada, porque Moisés está hablando con Dios y Josué está ahí sentado en el campamento. Eso no es discipulado. Pero yo quiero sugerir que sí es discipulado. ¿Por qué? Imagina todas las cosas que Josué hubiera escuchado. Venían diferentes ancianos de diferentes familias. Bueno, es que queremos hablar con Moisés. Moisés está hablando con Dios, no puedes hablar con Moisés. ¿Vale? Pero dime tú cuál es el asunto y yo después lo menciono a Moisés. Imagina la cantidad de problemas y de quejas y de querellas que Josué hubiera escuchado durante ese tiempo. Pensando en problemas de matrimonio, problemas de dinero, problemas del Shabbat, problemas de la pureza y un montón de cosas. Y después él tenía que pensar y después hablaba con Moisés. Y Moisés tenía otros consejeros. ¿Cuál es uno de los consejeros principales de Moisés? Jetro, sí. Jetro, su suegro. Entonces, pues entre ellos, pues hablaban y tenían que hacer decisiones. Entonces, eso es un ejemplo del aprendizaje, del discipulado que me gusta del Antiguo Testamento. También tenemos siempre quiero decir Eliyahu y Elisha, que son los nombres en hebreo, Elías y Eliseo. Aquí aprendemos otra cosa que es importante, que el discípulo no siempre sale igual como el maestro. ¿Conocen los relatos de Elías y Eliseo? Elías, ¿qué tipo de hombre era? Un hombre polémico, un hombre que iba en contra de los sacerdotes de Baal, un hombre pues como un hombre que vivía durante algún tiempo en una cueva, o sea, era un hombre bastante dramático, un hombre, no sé si hubiera sido agradable tomar una Coca-Cola con ese señor, pero bueno, un hombre muy fuerte de Dios. Pero Eliseo, ¿cómo es? Eliseo es una persona urbana, es una persona que va a las casas ayudando a la familia. Leemos en Reyes que Eliseo en un tiempo tenía como un colegio, un seminario de profetas. No sé si, pastor, queréis tener un colegio de profetas en su iglesia, sería un proyecto interesante. Pero bueno, entonces Eliseo era entre la gente. Vemos estos dos conceptos mucho más tarde con otras dos figuras del Nuevo Testamento. Juan el Bautista y Jesucristo, ¿verdad? Juan estaba en el desierto y Jesús en los pueblos, en las casas de la gente, pero igual la gente quejaba. Entonces, para que veamos que hacer discípulos y para nosotros tener discípulos no significa que el discípulo va a salir igual como nosotros. Y también que el discipulado no solamente se trata de comunicar cosas con las palabras. Quiero sugerir que hay 3 elementos esenciales. Cuando vemos los ejemplos de Jesús, de Elías, de Moisés, y podríamos señalar Pablo y Timoteo también, que hay 3 elementos esenciales para el discipulado o aprendizaje. Tiempo, relación y palabra. Si llevas 3 palabras de este fin de semana, quiero que sean estas 3 palabras: tiempo, relación y palabra. Algo ocurrió después del modernismo en la iglesia cristiana. Parte de la culpa es con nosotros los protestantes, pero hay muchos elementos de la Ilustración después y otras cosas, y hemos olvidado algunas cosas. Y en muchas de nuestras iglesias vemos el discipulado como un programa entre varios programas. Pues, pastor, ¿usted qué tiene en su iglesia? Bueno, nosotros tenemos el programa de jóvenes,
el programa del grupo de oración, programa para las mujeres de la iglesia, programa de evangelización y programa de discipulado. Bueno, eso es mejor que no tener nada. Pero ¿qué pasó para nosotros que pudiéramos movernos tan lejos del espíritu que estamos viendo en el primer siglo de lo que es el discipulado? Pues hay varias cosas. Podría hablar sobre esto mucho, pero no lo voy a hacer. Pero el caso es que sí nos alejamos bastante del espíritu del discipulado, del aprendizaje en el primer siglo. Yo creo que parte de eso, parte del problema, viene con la industrialización, ¿verdad? Que queremos hacer todo muy eficaz. En vez de pasar tiempo con 1 o 2 o 3 personas, como hacía Jesús durante mucho tiempo, ¿verdad? Pues mejor tener una sala con 50 personas, o no sé cuántos sois, pero y hablar 1 hora, y que eso es mucho más efectivo, o sea, más productivo que vivir de una forma cotidiana con la gente. Entonces, quiero recuperar no solamente palabra, que sí lo hemos enseñado, ¿verdad? Tenemos el programa de discipulado, vamos a estudiar lo que sea, un libro de un gran autor cristiano, vamos a estudiar alguno de los salmos. Está bien, eso es bueno, pero tampoco es el discipulado bien entendido de la Biblia, porque también requiere de tiempo y de relación. Tiempo y relación. Yo creo que todos ustedes han tenido, bueno, todos ustedes han sido, si eres cristiano, tú has sido discípulo de alguien. Probablemente no usaban ese título de que, bueno, yo soy discípulo de tal y tal. En los días de Jesús sí lo hacían. Pablo lo hace, lo escribe. Yo era discípulo de Gamaliel, ¿verdad? O sea, él estaba diciendo que yo aprendí de este maestro. E incluso los discípulos, había un entendimiento de las obligaciones del maestro a los discípulos. Para los rabinos del primer siglo, una de las obligaciones del rabino para los discípulos era ¿qué? Era enseñarles una oración original. Cada rabino, a través del tiempo, él tenía que componer una oración que expresaba su espiritualidad y lo enseñaba a los discípulos y ellos lo repetían. ¿Esto pasó con Jesús? Sí, ¿verdad? Los discípulos vienen y dicen, oye, hombre, ¿cuándo vas a hacer esto? Los rabinos deben enseñar una oración a sus discípulos. Y Jesús no dice, bueno, lo que está en tu corazón, ora eso. No, dice, bueno, eso está bien. Cuando rezáis, decís, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Era parte del discipulado. Entonces, palabra, relación y tiempo. Aprendemos cómo vivir la vida cristiana, viendo a cómo otros cristianos lo viven. ¿No es así? Yo era discípulo de un misionero estadounidense en Puebla, México, llamado Paul. Yo nunca decía que era su discípulo porque no entendía estas cosas cuando tenía 12, 13 años, 14 años. Y él tampoco decía, es mi discípulo, pero bueno, bíblicamente era la relación. Y nosotros a veces sentábamos y leíamos, no sé, creo que estudiamos Primera de Juan, Santiago, diferentes textos de la Biblia. No recuerdo nada de lo que estudiamos. ¿Sabes lo que más me impactó de la vida de Pablo? Que yo iba con él a veces a hacer mandados. Es que tengo que ir al supermercado. Es que tengo que ir a recoger a mis hijos, que eran menores que yo. Y a veces pasaba tiempo en su casa con él y su familia y su mujer. Pero mis padres se divorciaron cuando yo tenía 5 y mis padres no eran creyentes. Entonces, para mí, lo que más me impactó era la relación y pasar este tiempo con Pablo. Y ver, por primera vez en mi vida, la posibilidad de una familia más o menos saludable y cristiana. Nunca había visto eso antes. Yo tenía amigos seculares donde los padres eran casados y me agradaba. O sea, ahí era buena gente y pasaba buen tiempo ahí con ellos. Pero ver una familia cristiana, eso para mí fue muy, muy impactante. Eso viene con relación y con tiempo.
Podemos imaginar cuántas veces los discípulos fueron impactados, no por las parábolas de Jesús, porque otra vez, muchas veces los evangelios nos dicen claramente que ellos no entendían hasta después. Pero ver a Jesús, cómo Él interactuaba con los poderosos y los débiles, con las mujeres, con los hombres, con la gente que venía con preguntas de buen ánimo. Rabino, ¿cuál de los mandamientos, que hay más de 600 en la Torá, cuál es el mandamiento más grande? Y Jesús de alguna forma ve una sinceridad en este hombre y le da la respuesta. Pero en otro tiempo, durante la Semana Santa, está en Jerusalén y vienen a él con otra pregunta legal sobre la ley, y él ve que el corazón de esta gente no está bien. No están buscando sabiduría como el otro señor. Y rehúsa contestar su pregunta. O bueno, mejor dicho, les hace una pregunta que ellos no pueden contestar. ¿El bautismo de Juan es de los hombres o del cielo? Tiempo, relación y palabra. Mientras he estado pensando en esto en cuanto al grupo que tenemos en la comunidad árabe y también un chino joven que estoy discipulando, he tratado de poner en marcha alguna de estas cosas. El joven se llama Vito, tiene 20 y tantos años, es chino. Él vino a España y apareció algún día en Redentor y dijo: mis padres son ateos, vengo de un pueblo ateo, un pueblito ateo en la China donde no hay ningún cristiano y quiero ser cristiano y quiero ser bautizado. Dije, bueno, vamos a hacer un periodo de enseñanza, de discipulado, para prepararte y para asegurarnos de que sabes que es un compromiso muy grande. Y un día dije, bueno, pues yo tengo que poner en marcha, tengo que aplicar estas cosas que estoy aprendiendo y que voy a enseñar a otros. Y dije a Vito un viernes, dije, mira, hoy no nos vamos a quedar aquí en la iglesia estudiando la Biblia, aunque eso está muy bien. Vamos a ir a ahí por Gran Vía, por Orense, y vamos a encontrar una alimentación donde hay una mujer o un hombre chino. Y tú, que eres chino y hablas con ellos, y les vas a preguntar una pregunta sencilla. Les vas a preguntar si creen en Dios. Y así, a ver, o sea, no es una pregunta muy, no sé, muy dura, ¿verdad? Entonces encontramos pronto un lugar y él comenzó a hablar con la mujer y él dijo, no, yo ya sé la respuesta. Yo dije, bueno, pues traduce por mí. Yo soy un pastor de una iglesia aquí cercana y yo quiero saber si crees en Dios. Y ellos comenzaron toda una conversación. Él pensaba, bueno, yo soy chino, yo conozco cómo es la gente de la China. Y bueno, resulta que la mujer venía de una familia budista y que antes en la China iba al templo y que en Madrid no había templo y que siempre estaba trabajando. Y dije, muy bien, pues ya hemos comenzado con una relación. Entonces le dije, Vito, lo que quiero que hagas, cada día debes de orar por esta mujer y adentro de una semana, 2 semanas, la vamos a visitar otra vez. Porque yo vi y yo no entendí de qué estaban hablando, pero estaban muy animados y estaban teniendo una conversación espiritual. Ahora, no es compartir el evangelio, pero bueno, es un comienzo para establecer una relación donde sí se puede compartir el evangelio. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo donde yo estoy tratando de poner en marcha, de aplicar estas cosas en mi ministerio, es con el grupo de habla árabe. Se llama Kanisa. Kanisa es la palabra árabe que significa iglesia. Entonces tenemos una pequeña comunidad, no sé, 4, 5, 6 personas cada martes. Si hacemos un evento especial, entre 20 y 30 personas. Es una cosita pequeña. Pero antes hacíamos la enseñanza, o sea, hacíamos algunos cantos y oraciones. Sería como un grupo casero que harían ustedes. Y después leeríamos algún texto y el otro pastor y yo hablaríamos del texto y enseñaríamos. Bueno, y después terminaríamos cantando el Padre Nuestro en árabe, que si quieres Sharon lo puede cantar más tarde. Es el Padre Nuestro más bonito que conozco.
Y después una breve bendición y pues saldríamos. Todo el culto dura más o menos 1 hora. Entonces es algo muy, muy sencillo. Pero bueno, el pastor Raúf, que es egipcio, él fue llamado a un ministerio en los Estados Unidos. Él fue para allá con su familia durante el verano. Qué bien. Están ahí, están prosperando. Qué bien. Yo estaba pensando, ¿yo qué puedo hacer? O sea, tenemos que cambiar el formato, porque yo manejo bien el árabe, pero no perfectamente. Y estuve pensando en esto aquí de compartir la vida. Compartir la vida. Hay una frase, cor ad cor loquitur. Todos sabemos latín, ¿verdad? ¿Qué significa cor ad cor loquitur? No estudiaron con las monjas famosas de España. Significa corazón hablando a corazón. Corazón hablando a corazón. Entonces, yo con el pastor Daniel, que es otro pastor allá, pero que no habla árabe para nada, oramos durante el verano y dijimos, pues vamos a estudiar las parábolas de Jesús, no todas, pero una selección de las parábolas en orden cronológica, o sea, porque no solemos fijar en eso, pero igual que todo maestro o pastor, pues va desarrollando y especificando y elaborando sobre sus enseñanzas. Cualquier pastor o maestro te va a decir, bueno, después de 1 año me fijé que mis estudiantes están bien en esto y esto, pero este tema no lo entienden, pues entonces me voy a enfocar en eso, perfectamente natural. Y es lo que hacía Jesús. Pero lo que vamos a hacer es hacer una conversación. Antes lo compartíamos por Facebook porque era más este formato que lo podrías compartir por Facebook. 1 persona, 2 personas hablando y se comparte. Y dijimos, vamos a tener que sacrificar eso. Ya no vamos a poder compartir la charla por Facebook, que fue un sacrificio grande porque teníamos gente del Magreb y del Medio Oriente que participaban con nosotros. Pero dije, yo voy a invertir personalmente en estos 3, 4, 5, 6 personas, los que vienen. El martes pasado tuvimos 4 personas ahí, muy diferentes. Una mujer ortodoxa de Siria, un hombre ya mayor, egipcio, de, no sé, trasfondo protestante o ortodoxo, no sé. Un joven de Argelia que cree en Dios pero no sabe qué es, no dice ser musulmán ni cristiano, pero está ahí y tiene un corazón abierto. Otra vez, el discipulado puede comenzar y frecuentemente comienza antes de la conversión. Y también un marroquí, creyente, converso, pero ya más maduro en la fe, pero aún un hombre joven. Y ver, porque habíamos estado orando los unos por los otros y compartiendo las necesidades de nuestras vidas y compartiendo nuestros pensamientos sobre algunos textos, vimos una transformación en esa comunidad. Porque antes la iglesia era buena, pero aplicando estos conceptos de simplemente tratar de usar este estilo de aprendizaje que nos enseña Jesús, pues abrió caminos nuevos para crecimiento. Y a veces me preguntan, yo tengo un amigo musulmán, pero yo como cristiano, ¿qué puedo hacer? ¿Qué le puedo decir para comenzar una conversación? Bueno, te voy a dar un consejo muy fácil. Es algo que hacía Jesús, es algo que he hecho yo durante mucho tiempo. Tú escoge un texto, quizás del sermón o de tu lectura bíblica, de tus devociones diarias, bueno, o devociones cuando las hagas, y encuentras un versículo que te parece interesante o difícil de entender, y vas y le preguntas, oye, Muhammad, yo estaba leyendo este texto o escuchando este texto en la iglesia, y dice, el Señor es mi pastor, nada pues me faltará. Y dices, bueno, oye, todo el mundo ha escuchado 20 sermones sobre... pero pregúntale, ¿qué significa el Señor Dios es nuestro pastor? ¿Qué te parece?
Es una pregunta. Y no vas así, bueno, yo te voy a decir la verdad de Dios porque tú no sabes nada. No es buena forma de comenzar una conversación, ¿verdad? Pero busca su consejo. Yo cuando estaba en San Antonio, en las iglesias anglicanas te dan un texto para predicar. Te invitan a predicar y dicen, ese es el texto. Vale, está bien. Entonces yo a veces me juntaba con unos amigos musulmanes y yo decía, mi texto para este domingo es este texto. ¿Qué piensan? Y nos quedaríamos ahí hablando media hora, 1 hora, 2 horas sobre el texto. No eran cristianos, pero les encantaba pues pensar e interactuar con la palabra de Dios. Eso es relación y eso requiere de tiempo. Otra cosa, la forma de discipulado que aprendemos de Jesús, pero que también vemos en el Antiguo Testamento, no es una novedad lo que hace Jesús en cuanto al discipulado. ¿Cuál es la novedad de Jesús? Llamar a Dios Padre y decir que nosotros podemos como individuos llamarle a Dios Padre. Eso es una novedad de Jesús, pero bueno, para otra charla. Pero requiere de tiempo. Es una inversión riesgosa. ¿Sí? ¿Se puede decir así? Arriesgada, gracias. Es una inversión arriesgada. Lo vemos en la parábola, ¿verdad? De este señor que es mercante de perlas y ve una perla y va y vende todo lo que tiene para comprar una perla. Y decimos, vaya, pues si te va bien, te puede ir muy bien, pero si no encuentras a alguien para comprar esa perla, vas a estar en bancarrota. O sea, una inversión muy arriesgada. Y así es el discipulado de Jesús. Él invirtió tanto tiempo, ¿verdad? Pero aún así uno de los discípulos salió mal. Pero no solamente entre los 12, pero también sabemos en Juan 6. Yo muchas veces me pregunto, ¿por qué Jesús predica este sermón de Juan 6? Si no comen de mi carne y no beben de mi sangre, no podréis ser mis discípulos. O sea, no habrá peor cosa para decir a judíos para que te dejaran. No estoy bromeando, es totalmente en serio. Yo creo que él veía que había mucha gente a su alrededor, como que no tenía una fe sincera, y dijo, bueno, ya es hora de separar el trigo de la paja. Sí. Y dice ahí en Juan 6, y después de eso, ¿qué pasa? Muchos dejaron de seguirlo. Pues bueno, tiempo, relación y palabra. Esto es muy difícil para nosotros porque el tiempo es lo que más tenemos que es valioso. También quiero hablar del concepto del traditio. Traditio, otra palabra latina de la cual viene la palabra tradición. En la tradición evangélica, bueno, en las iglesias evangélicas, normalmente no nos gusta hablar de las tradiciones, pero no puede haber una cultura, una comunidad, una sociedad sin tradición. ¿Alguien sabe de dónde viene la palabra latina traditio? Bueno, no viene de latín ¿sí? Pero sí hay palabras latinas que vienen del griego, pero el traditio significa algo que se da de generación a generación. Entonces, un traditio en la cultura romana es algo que tú recibiste de tu padre o de tu madre. Si tienes algún anillo, alguna guitarra, no sé, algo bonito en tu casa, alguna arte en tu casa que recibiste de tu padre, de tus abuelos, eso es traditio. Y Pablo nos habla de esto. Tengo 3 versículos que vamos a leer para hablar, porque también Pablo, él está pensando de la misma forma. Él está pensando según el modelo del discipulado de Moisés con Josué, Elías con Eliseo, Jesús con los discípulos. Y Pablo está pensando de la misma forma. Y vamos a ver algunos versículos donde Pablo nos da unas indicaciones de cómo él practica este discipulado. Aprendizaje. Primera de Corintios 11:23. ¿Quién lo va a leer? 11, y les voy a dar los 3 de una vez. Pero ¿quién lee 11:23? Alza la mano, por favor. Ok, muy bien, Flor. Y Primera de Corintios 15:3. 15:3. Ok, muy bien, hermano. Y Segundo de Timoteo 2:2. Segundo de Timoteo 2:2.
Ok, muy bien. Pues comenzamos con la primera de Corintios. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Muy bien, y esto es el comienzo de un texto muy conocido, ¿verdad? Y aquí Pablo está diciendo, yo lo recibí de Jesús y también lo voy a dar a ustedes. Lo que yo enseñé a ustedes es lo que yo recibí. En este caso de Jesús, pero vamos a ver que no siempre es directamente de Jesús. Muy bien, 1 Corintios 15:3. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Muy bien, entonces aquí probablemente tenemos una confesión o lo que sería un credo muy breve de la iglesia primitiva, que Pablo había aprendido esta confesión, que Cristo Jesús murió por nosotros cuando éramos pecadores, ¿verdad? Y él había aprendido este credo, esta confesión de otros cristianos, quizás de los apóstoles, bueno, pero de quién no sabemos. Pero el caso es que él está diciendo, yo recibí algo y lo estoy dando a ustedes. Algo recibido a la generación que sigue. Ahora, estamos hablando de cosas espirituales aquí, no de cosas físicas, pero de cosas espirituales. Y 2 Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Muy bien, entonces aquí Pablo, en los primeros dos está diciendo, yo recibí algo y lo voy a dar a ustedes. Pero aquí con Timoteo, ¿qué está diciendo? Lo que tú has oído de mí en presencia de muchos, o sea, la doctrina que yo enseñé, y es interesante, ¿por qué dice en presencia de mucha gente? ¿Por qué habrá dicho esto Pablo? Bueno, porque yo creo que todo maestro o pastor sabe que hay una diferencia entre una enseñanza firme y simplemente unas hipótesis e ideas que están ahí que de vez en cuando se puede compartir o hablar con algunos amigos, ¿verdad? Pablo está diciendo, lo que has escuchado, que yo enseñé a la congregación, eso se debe de predicar a otros, se debe de pasar, de traditar a otros. Entonces, esto es parte del aprendizaje, otro elemento, que lo hacemos a través del tiempo, la relación y la palabra. ¿Cuáles son algunas cosas? Y estas son preguntas, no busco respuestas ahora mismo, pero ¿cuáles son algunas cosas que tú aprendiste de alguien que te discipuló? ¿Cuáles son algunas cosas que tú has dado a alguien que es tu discípulo? Otra cosa que quiero enfatizar es que el discipulado debe de ser intencional. Los cristianos durante muchos siglos creo que hemos tenido un discipulado, pero por la gracia de Dios que ha ocurrido. Una persona me dijo durante el desayuno, le pregunté, ¿cómo es que te uniste a la iglesia evangélica? Y dijo, un compañero mío del trabajo me dio una Biblia de Dios habla hoy. Y comencé a leer la Biblia y bueno, qué bien, qué bien. Eso es parte del discipulado. Me imagino que esa persona después aprendió otras cosas de ese compañero y colega. Pero ¿qué estaba diciendo ese compañero cuando le dio Dios habla hoy? En vez de la Reina Valera 60, que es la traducción que San Pablo usó, ¿verdad? Pues estaba diciendo, nosotros leemos la Biblia para entender la Biblia, para entender la Biblia. Yo también cuando era joven alguien me dio en inglés The Living Bible, la Biblia viviente, que es una traducción muy fácil de entender. Ahora, hoy en día nunca usaría esa Biblia, pero el caso es que yo lo pude leer como un chico de 13, 14 años y lo pude entender. Entonces está diciendo, nosotros como cristianos, parte de lo que hacemos, y te lo voy a pasar a ti, es leer la Biblia para entender la Biblia. Eso nos va a parecer muy obvio a nosotros, pero por ejemplo en el Islam no es así. No se lee el Corán para entender el Corán. Se escucha el Corán para recibir bendición de Dios, de Allah. Entonces es diferente. Y también incluso muchos cristianos no saben leer la Biblia
para entender la Biblia y después aplicar la Biblia a sus vidas. Tiempo, relación y palabra. Relación, otra vez, el discipulado es lleno de riesgo, porque ¿qué puede pasar cuando nosotros somos vulnerables? ¿De dónde viene la palabra vulnerable? Viene del latín, otra vez, vulna, significa herida, vulnerable. Cuando nosotros compartimos lo más profundo de nuestros corazones con la gente que está a nuestro alrededor, nos arriesgamos, o sea, ¿por qué? Ellos nos pueden lastimar. Y me imagino que esto nos ha pasado a todos nosotros. Yo conozco un pastor ya mayor, él no confía en nadie. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Nadie confía en él. Yo tengo pastores que vienen a mí y dicen, bueno, Dwayne, yo sé que lo que digo queda entre tú y yo, entonces quiero confiar y yo confío en ti. Déjame compartir contigo algunos de los problemas que tengo con lo que fuese, la familia, la iglesia, el trabajo, el dinero, lo que haya. Y yo digo, con mucho gusto, aquí estoy para escuchar. Ahora, si yo quisiera usar esa información para lastimar a esa gente, lo podría hacer, pero no lo hago. Pero el caso es que sin ser vulnerables, sin compartir lo más difícil de nuestras vidas, adentro del contorno del discipulado y también simplemente la amistad cristiana, no podemos crecer. No podemos crecer. Dios vio al hombre y ¿qué dijo? En Génesis. Bueno, sí, pero ya después, muy bien, eso es correcto, pero primero vio al hombre solo y dijo, precisamente Dios no nos hizo a nosotros para estar solos. Ahora, Jesús demostró a sus discípulos que a veces era bueno estar solo, orando. No sé si se han fijado en esto. Nunca los evangelios nos dicen qué decía Jesús o qué hacía Jesús. Que tomó un tiempo de soledad, pues que era simplemente callado en contemplación, pensando, o recitando los salmos, o hablando con Dios como nosotros solemos hacer una oración extemporánea. No sabemos. Pero el caso es que los discípulos sabían que Él tomaba tiempos para estar solo con Dios. Bueno, eso es discipulado. Es ser un modelo. Y debemos nosotros de imitar a Dios, pero también, y mucha gente dice, bueno, es que eso de ser discípulo de alguien o tener discípulos no me gusta porque somos discípulos de Cristo. Pero creo que hemos aprendido hoy que tenemos las dos cosas. Es como la Biblia. Bueno, esto es palabra de hombres, ciertamente. ¿Es del Espíritu Santo? Sí. O sea, no tenemos que escoger entre las dos cosas. Somos nosotros discípulos del Señor Jesucristo. Y discipular a la gente, como hemos visto, no es hacer una copia. Debemos de esperar que el discípulo sea, pues, diferente. Y eso lo vemos entre los discípulos del Señor también. No solamente Elías y Eliseo, el ejemplo que había mencionado antes. También, y con esto terminamos, cuidado con los malos hábitos, porque el discípulo aprende los buenos hábitos del maestro, pero también puede aprender los malos hábitos del maestro. Hay un libro, es un libro algo trágico en la Biblia. En Redentor, los miércoles en la tarde, tenemos un estudio bíblico y hemos estado estudiando todo el libro de Samuel. Desde el comienzo, bueno, en hebreo es un libro, ¿verdad? Segunda y primera de Samuel. Y ya casi llegamos al fin del libro de Samuel. ¿Y qué vemos? ¿Cuál es el gran fracaso de todos los hombres principales? Hay 4 hombres principales en el libro de Samuel, quienes son Elí, Samuel, Saúl, David. Y todos tienen el mismo fracaso. ¿Cuál es? Sus hijos son malos padres. Entonces, aunque no estoy diciendo que Saúl y David eran discípulos de Samuel, Samuel sí era discípulo de Elí, eso sí, pero obviamente Samuel y su ejemplar como un hombre poderoso, el profeta, el juez de Israel, pues eso impactó a David y Saúl, y todos terminaron con el mismo fracaso. Bueno, realmente he escogido un punto muy, muy triste para concluir la charla de esta mañana, pero el caso es que somos aprendices, ¿verdad?
y aprendemos compartiendo 3 cosas. Aprendemos y también enseñamos compartiendo 3 cosas. ¿Cuáles son las 3 cosas que hay que compartir? Tiempo, palabra y relación. Sí, y es un riesgo, es algo un poco peligroso, es algo que requiere mucho de nosotros. Pero Jesús lo hizo, Pablo lo hizo, Elías lo hizo, Moisés lo hizo, nosotros también lo debemos de hacer. Y va a ser una bendición. Y así podremos cumplir lo que dice el Señor. Ir a todos los pueblos del mundo, ir a todo el mundo, hacer discípulos de todos los pueblos, de todas las naciones. Amén.